gracias. Buenos días. Es un placer para mí estar aquí acompañándolos. Lo primero que quiero señalar es que la Corte Suprema como institución, de acuerdo a nuestro diseño constitucional, es la cabeza de un poder del Estado, pero es de todos los poderes, es decir, no solo del Poder Judicial Federal, no solo de la Justicia Nacional, sino también de todas las justicias provinciales. Y por eso, desde que yo ingresé a la Corte Suprema, siempre me pareció muy importante que nosotros tengamos un contacto muy directo y personal con todas las justicias provinciales, porque, y esto lo he resaltado en numerosas oportunidades, en los actos que hicimos incluso en la Corte, la mayoría de los litigios que tienen las personas humanas de este país pasan por las justicias provinciales. Y por eso la relevancia que tienen, y por eso también es importante que lo hagamos evidente. Yo he acompañado la formación de este foro patagónico prácticamente desde sus comienzos. No quiere decir que sea tan antiguo, pero sí conozco desde que se inició el foro patagónico y es un foro importantísimo, muy rico en su producción, y creo que es lo que el país necesita, fortalecer las identidades regionales. Este es un país centralizado en sus decisiones, centralizado incluso en su visión, y es tal vez lo que tenemos que cambiar. Digo esto porque además lo he escrito en fallos de la Corte, la idea de la descentralización institucional. Es decir, el país necesita descentralizar sus decisiones en regiones que conserven su identidad cultural. En un fallo que tal vez ustedes vieron, que se refería a un día festivo en la provincia de Mendoza, yo escribí sobre el derecho a la identidad colectiva. Era un santo patrono. No voy a contar el fallo, pero sí lo importante es que tengamos conciencia del valor que tienen las identidades regionales. Y siéntanse orgullosos de eso y hay que demostrarlo. Siempre digo también que en materia de tecnología, las justicias provinciales en general están muchísimo más adelantadas que la justicia federal. Y esto es una realidad incontrastable. El tema de hoy es muy importante y la verdad es que a mí me entusiasma mucho, una gran cantidad de temas, pero me gustaría mencionar varios aspectos de manera tal vez rápida, sintética, y después si hay alguno que quieren ampliar, lo podemos hacer. Pero es un tema muy vasto y sobre todo estos temas hay que tratarlos desde diferentes visiones. Es un poco el ejemplo que algunas veces he dado, que viene de un artículo que escribió un profesor norteamericano, Calabresi, y otro, Melamed, que decían que se refería a la Catedral de Rouen. Hay un cuadro de Manet que pinta la catedral en distintas horas del día y la visión es diferente. Bueno, los temas hay que verlos desde distintas ciencias y distintos puntos de vista, y eso es un poco lo que vamos a hacer. Lo primero es superar la fascinación, porque cuando surgen estos temas, tal vez todos nos entusiasmamos sin saber muy bien para dónde vamos a ir. Cuando escuchamos temas, en particular en este aspecto, justicia algorítmica, predictiva, tecnología, blockchain, justicia descentralizada, big data, gobernanza de datos, ejerce una fascinación. Pero hay que ir a lo concreto y saber exactamente el significado de cada una de estas áreas en lo que nosotros hacemos y cómo esto influye en los que requieren el servicio de justicia y qué tipo de desafíos institucionales, políticos y sociales presentan. Ese es un poco el esquema, es decir, superemos un poco la sola idea de mención, que es bastante tradicional en nuestro país. Una primera área es informativa, es decir, la tecnología en el campo de la información.
En esto, la Junta Federal de Cortes y el Foro Patagónico han trabajado muchísimo y creo que están muy adelantados, y todas estas tecnologías que ustedes han mencionado, no solo las tradicionales, sino las más evolucionadas, tienen una gran utilidad en lo que se refiere al manejo de la información. Y yo creo que es el gran tema práctico sobre el cual debemos enfocarnos inicialmente, el manejo de la información dentro del Poder Judicial y la gestión. Cuando hablamos de manejo de la información, el primer punto es el manejo de la cantidad de casos, saber la cantidad de casos que tenemos en cada juzgado, estadísticas de evolución, tiempos. Todo esto está en programas que ya están disponibles en la mayoría de las justicias provinciales, y saber exactamente cuánto demora cada juzgado en la tramitación de cada causa y tener un seguimiento de eso, cuándo se hacen las audiencias, cuánto demoran los expedientes, todo eso es información. Ahora, esa información después hay que gestionarla, pero es claro que la tecnología, cualquiera de todas, incluso la inteligencia artificial, sirve para el manejo de información interna del Poder Judicial. Primer punto, y esto creo que hay que aplicarlo. Esa información puede servir para mejorar la gestión, que es un tema que me voy a referir especialmente, pero también para hacer predicciones. Hoy hay muchos programas, principalmente en Francia, de justicia predictiva. ¿Y qué significa esto, justicia predictiva? Es que nosotros podemos hacer predicciones. Por ejemplo, sobre la orientación de la jurisprudencia. Con la cantidad de información que hay, podemos saber cómo evoluciona la jurisprudencia y, sobre todo, que es algo que hoy se refería al presidente, cómo esto influye en las personas. Si nosotros tenemos demasiada oscilación en la jurisprudencia, afectamos el comportamiento de las personas. Es un tema que yo estoy trabajando mucho sobre la decisión judicial. Es decir, lo que llama la atención es que sobre los mismos hechos y las mismas leyes nosotros tengamos decisiones tan diferentes. Entonces, podemos hacer predicciones sobre la jurisprudencia y luego dialogar a ver cómo hacemos para que los precedentes sean estables y sean seguidos o adoptados por los diferentes tribunales. También la predicción sirve para detectar sesgos cognitivos. ¿Por qué? Porque esto es muy simple, el nombre es difícil, viene de Kahneman, pero el sesgo cognitivo es que todos tenemos alguna ideología, y entonces también sobre las mismas, eso ve mucho en todas las materias, pero en penal, por ejemplo, hay dos tendencias muy claras que tienen que ver no con la ley, sino con el pensamiento que uno tiene a priori de la ley. Es decir, uno tiene una formación en un sentido y otros tienen una formación en otro sentido, y entonces la información sirve para detectar esos sesgos cognitivos y tratar de ver cómo hacemos para que esto no sea tan influyente. Esto no es menor, porque el gran debate, que yo estoy trabajando mucho esto a nivel internacional, es que si los jueces y las juezas fallan según sus convicciones, y esto es determinante, ¿cuál es el incentivo de los otros poderes del Estado? Poner jueces y juezas que piensen como ellos. Entonces ahí tenemos un problema en todo el mundo hoy, porque fíjense Estados Unidos, lo que pasó con la Corte. Entonces la idea es decir, bueno, pongo jueces y juezas de la Corte que piensen como yo. Entonces tenemos que mostrar nosotros que hay una imparcialidad en este sentido. La imparcialidad es superar un poco el sesgo cognitivo. Otro tema vinculado a las predicciones es detectar, por ejemplo, políticas públicas en materia de reincidencias, es decir, cuántas personas cumplen las penas, o en materia de familia, por ejemplo. Entonces, toda esta información es muy valiosa. Primera fase, reunir la información y luego utilizarla para hacer predicciones, justicia predictiva o predicciones sobre la justicia. Esto es muy importante en el mundo actual.
Otro aspecto muy importante de estas tecnologías, las más simples, es que nosotros las podemos usar para mejorar el acceso a justicia. Pues nosotros hablamos de inteligencia artificial. Ahora, un simple WhatsApp puede ser muy útil para aliviarle la vida a muchísimas personas, porque solicitar audiencias por WhatsApp, mandar pedidos a los tribunales, cosas muy simples para el acceso a justicia. Pensemos en la práctica concreta que necesitan los ciudadanos, hombres y mujeres, que a lo mejor viven lejos o a lo mejor no tienen acceso a mucha información. Hay tecnologías, empecemos por las tecnologías simples antes de ocuparnos de las más complejas, pero el acceso a justicia hoy puede ser muy facilitado con estas tecnologías simples y prácticas, Esto saltó con la pandemia, donde todo el mundo se negaba a usar, y yo he visto que muchos empezaron con el simple WhatsApp, a manejarse directamente citando personas por WhatsApp, dándole validez jurídica. Bueno, todo esto es práctico y empecemos por ahí. Después tenemos otro tema importante que dentro del área de las tecnologías más simples es que nosotros podemos separar algunas áreas de litigiosidad y hacerlas más rápidas. Por ejemplo, los arbitrajes online y muchas de los procesos online, ¿no? Se pueden hacer fácilmente hoy sin ningún problema. Y acá hay un tema importante. Todas estas tecnologías que llamamos tecnologías simples, que reúnen información, que permiten la gobernanza de datos, que nos permiten entender cómo funciona el Poder Judicial, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, tenemos que darle un sentido en varios aspectos. Primero, tenemos que enfocarlos en un plan de gestión, porque por más que nosotros tengamos información, si no gestionamos, no nos sirve. Nosotros hicimos un plan de política de Estado que está publicado en el Centro de Información Judicial en el año 2007. Esto lo pueden leer. ¿Qué significa esto? Primero, que nosotros tenemos que tener una proyección de mediano y largo plazo sobre cómo usamos las tecnologías. Segundo, que hay que trabajar sobre el servicio. No solo el Poder Judicial siempre es regulado en cuestiones de poder, es decir, qué tipo de jueces y juezas entran. Pero hay que enfocarse en el servicio. Cuando nosotros miramos el servicio, acá detectamos un problema y es el siguiente. Todos los servicios hoy en general están segmentados en función de las necesidades del usuario consumidor. Por ejemplo, antes había una sola zapatilla, zapatilla para correr, para caminar, para el tenis, para el pádel, para lo que sea. Y hay mucha segmentación y la tecnología permite eso. Ahora, cuando nosotros decimos, hay una gran cantidad de conflictos diferentes, pero tenemos un solo proceso, modelo de proceso, que se hizo hace 200 años para todos los conflictos. Entonces acá uno de los aspectos esenciales, y ahí la tecnología nos puede servir mucho, es segmentar los procesos de acuerdo a los conflictos y no a la inversa, porque nosotros ajustamos los conflictos a los procesos. Por ejemplo, hay una gran cantidad de casos penales, familia, contractuales, consumidores, que se pueden solucionar muy rápidamente con tecnología simple, no hablemos de inteligencia artificial, muy simple, y hacemos una gran frontera para solucionar casos. Es muy simple esto, y sin embargo no lo hacemos. Si nosotros analizamos la cantidad de casos que hay en cada juzgado, hay muchísimo de esto que podría hacer que en la labor judicial más compleja se concentre en pocos casos, y no en todos estos que generalmente son repetitivos. Entonces podemos diseñar una oferta de procesos de acuerdo a los conflictos. Lo primero son los conflictos muy simples con jueces
que fíjense, nosotros tenemos una tradición histórica que eran los jueces de paz. ¿Y qué significa? La función es la paz social. Entonces hoy, con la tecnología que hay, se puede hacer muy fácilmente una frontera que filtre una enorme cantidad de conflictos. Y ahí es donde se usa alguna tecnología más sofisticada, porque hay muchísimos juicios repetidos. Entonces ahí uno puede utilizar la tecnología para los juicios que ya fueron resueltos de una manera irrepetitivos. Esto significa que aliviamos el trabajo de jueces y juezas, porque a veces nos encontramos haciendo todos los días lo mismo. Entonces, esto es importante, ¿eh? Podemos definir eso. Y segundo, es muy importante también el tema cultural y el diseño institucional, porque la tecnología sola no funciona. Cuando yo entré en la Corte, en ese momento estaba de moda la firma digital. Bueno, hicimos la firma digital, nadie la quiso usar. Y es lógico. Yo me acuerdo que Jaime decía, eso no es para mí. Bueno, está bien, es lógico. Es otra... hay que entender esto. Y recién en la pandemia se empezó a usar. Entonces, la tecnología tiene que ir acompañada de lo que ustedes están haciendo ahora, ¿no? Dialogar, entender para qué sirve, la cultura tecnológica. Y después, otro aspecto que es muy importante es el diseño institucional, porque las políticas de gestión, en mi visión, y creo que esto es lo que hoy predomina en el mundo, tienen que ir separadas de la actividad de los jueces y juezas. Primero, porque la actividad de los jueces y juezas tiene que estar enfocada en los casos, no en la gestión. Entonces tenemos que hacer un diseño institucional donde haya una agencia o un área o lo que ustedes quieran, pero de gestión, que maneje el área informática. Y segundo, porque en los tribunales colegiados, lo que sucede es que cuando cambian los tribunales colegiados, cambian también las ideas. Y entonces todo lo que se hizo se cae. Entonces, cuidado con esto. Nosotros, no todos opinan lo mismo sobre la gestión. Entonces tenemos que tratar de que sea un área técnica separada, que es lo mismo que ocurre con la administración o ahora con las oficinas judiciales. Esto es muy simple, pero no se entiende. Nosotros terminamos ocupándonos de la inteligencia artificial cuando en realidad tenemos que resolver casos. Entonces, hay que armar un diseño institucional que sea una política de Estado. Los jueces y juezas, ¿qué hacemos? Miren, esta es la idea. Por acá vamos, queremos aplicar inteligencia artificial, hacer procesos ágiles, online, lo que sea. Bueno, háganlo. Tienen 5, 6, 10 años y controlamos. Pero la experiencia muestra que si nosotros no tenemos esto y empezamos por lo más complejo, no se logran resultados. Lo importante es lograr resultados. Entonces, esta es la primera área que me parece la más simple y es tal vez la más importante hoy, porque la gran revolución del funcionamiento del Poder Judicial es de gestión. Es de gestión. Porque si nosotros lográramos tener tecnología aplicada y pudiéramos resolver rápidamente los casos, cambiaría totalmente la imagen que hay sobre el Poder Judicial, que es lo que ustedes planteaban hoy. La celeridad. Yo hice un encuentro hace unos años sobre celeridad de los juicios, y todo el mundo aportó ideas, pero después no logramos que eso sea traducido en leyes. Pero hoy tenemos la tecnología, con las mismas leyes podemos hacer juicios mucho más rápidos. Y pensemos que en muchísimos casos es el propio Estado el que usa al Poder Judicial, ¿no? Es decir, el que llena de casos el Poder Judicial es el propio Estado. Entonces, hay muchas áreas litigiosas. Yo me acuerdo que Moreno me decía, tenés que identificar estos objetos voladores de los ovnis, objetos litigiosos no identificados. Bueno, si ustedes se ponen a ver en gestión, uno dice, bueno, a ver, ¿cuáles son los grandes volúmenes de casos? ¿Y quién los genera? Entonces, ahí hay que acordar, porque
muchas veces otros poderes del Estado producen grandes cantidades de casos. Bueno, esto es una introducción, digamos, me parece que es importante que nosotros nos concentremos primero en lo práctico, una cuestión relevante. Segunda área, que salimos de la información, pasemos a las decisiones. Acá es donde sí tenemos un gran tema, porque el área de las decisiones es donde se discute la tecnología. Una cosa es tener mucha información, manejarla, gestionarla, otra es el impacto de eso sobre la población y otras son las decisiones. En cuanto al impacto sobre la población, hoy escuchaba algunas observaciones que me parecieron muy acertadas sobre el manejo de datos. ¿Por qué? Hay países hoy que han introducido lo que se llama la tarjeta social, que es un tema importante, porque con el Big Data y el volumen de información que hay, hoy se puede saber si uno pasó el semáforo en rojo, si se emborrachó, si no cumplió con tal o cual pago, y eso va a una tarjeta que suma y resta puntos, y si eso suma y resta puntos, entonces yo tengo que pagar más caro un viaje, o puedo tener una sanción administrativa, una penalidad económica, y eso termina en una esclavitud. Cuidado, porque el manejo de Big Data tenemos que tenerlo controlado dentro del Poder Judicial, porque si no, es una tentación fenomenal para el control social, porque después sigue, ¿no? Si uno opina mal, se queja de algo, fue una manifestación, lo que fuera, bueno, le descuento puntos de la tarjeta social. Y eso es un control muchísimo más riguroso que el que empezó Huxley o cualquiera de los grandes autores de la literatura que escribieron sobre el control social. Entonces, es muy importante lo que dijeron hoy sobre el control del Big Data, de los grandes volúmenes de datos. Bueno, ahora las decisiones, que es un tema difícil, complejo. ¿Por qué es complejo? Bueno, primero, nosotros comparamos las decisiones que toma una persona con las decisiones que puede tomar una tecnología. Y acá empezamos a ir progresivamente cada vez más complejos. Hay decisiones repetitivas, que es lo que les decía antes. Bueno, ahí se puede usar la tecnología, de hecho hoy se usa en algunos países. Sobre todo la inteligencia artificial, cuando uno le ingresa, no es que dicta un fallo, cuidado. Estamos hablando de que uno dictó un fallo, le ingresa eso y eso lo puede reproducir en muchos otros casos, con un acotamiento. No es generativa, es instrumental. Entonces ahí sí se puede usar porque facilita obviamente los casos y la solución más rápida. Segundo tema, las propuestas que vienen de los litigantes, demandas y ese tipo de cosas. Es cierto, y lo escuchaba hoy, que hay utilización de inteligencia artificial para hacer demandas, peticiones y ese tipo de cosas. Pero cuidado, acá hay un problema de identidad. La inteligencia artificial puede hacer que yo sea yo y no soy yo. Entonces, eso ingresa en una nube donde ustedes tengan organizado el sistema y pueden tener problemas muy difíciles de autoría. Uno de los grandes problemas que hay cuando se usa la inteligencia artificial por parte de los que entran al Poder Judicial es la trazabilidad de la autoría. Es muy fácil hoy, cualquier persona puede falsificar cualquier cosa. Entonces, cuidado con esto, lo digo porque lo escuché en lo que ustedes decían, es importante la trazabilidad de la autoría. Cuando uno recibe por vías tecnológicas más o menos sofisticadas este tema. Bueno, ahora vamos a la decisión. Normalmente la inteligencia artificial
que es autogenerativa. ¿Qué quiere decir autogenerativa? Que uno le ingresa datos y puede crear y tomar decisiones en base a esos datos. Esto plantea una gran cantidad de discusiones de todo tipo. La primera es, ¿en todos los casos la inteligencia artificial puede reemplazar el razonamiento humano? No, hasta ahora. ¿Por qué? Porque el razonamiento humano, pensemos nosotros en los casos difíciles que requieren un juicio de ponderación entre distintos principios. Eso es un razonamiento humano que la inteligencia artificial no hace. En general, la inteligencia artificial, cuando tiene una información, la reproduce, pero no puede hacer un balance autónomo todavía. Ahora bien, esta inteligencia artificial sí puede tomar decisiones muy rápidas sobre la base de información que nosotros nos damos. ¿Está asegurada la imparcialidad? No, porque puede tomar decisiones totalmente arbitrarias, discriminatorias, puede recibir información equivocada y puede decidir de manera totalmente inconstitucional. Es decir, esto ya ha pasado, ya hay decisiones que han sido muy cuestionadas en varios ámbitos de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Primero, yo creo que vamos, para ir claro, vamos separando un área de razonamiento humano judicial, que es el juicio de ponderación en casos difíciles, ahí no se aplica por ahora. Ahora, ¿en qué consiste el avance de la inteligencia artificial? Primero, es algo novedoso y como toda tecnología novedosa está en discusión. Cuando nosotros decimos por qué nació y ahora se habla de inteligencia artificial, esto es de este siglo, o sea, cuando se logró, hay tres factores básicos. Uno es el nivel de desarrollo computacional, de grandes manejos de datos. El segundo es el trabajo sobre redes neuronales, es decir, se puede relacionar redes neuronales. El tercero es el lenguaje que se incorporó en esas redes neuronales sobre bases computacionales poderosas. Eso permite que trabaje sobre el lenguaje. Y ahora hay un desarrollo que es sobre imágenes. Es decir, se han cargado imágenes, esto hay un proyecto en la Universidad de Stanford, que le ha cargado imágenes, millones de imágenes. Entonces, claro, el razonamiento es el siguiente: nosotros no solo usamos el lenguaje, generalmente usamos imágenes para guiarnos y la robótica puede utilizar imágenes y decidir en base a esas imágenes. Esto es donde estamos ahora. ¿Qué puede hacer esto? De todo, ¿no es cierto? Bueno, nosotros ya sabemos que la inteligencia artificial puede jugar al ajedrez, ya lo sabemos, puede escribir libros, puede escribir sentencias, puede escribir alegatos, o sea, primer impacto, puede desplazar el trabajo. Esto en el Poder Judicial es muy importante, porque si nosotros utilizamos masivamente la inteligencia artificial, podemos llegar a una situación donde no necesitamos ni empleados, ni funcionarios, incluso ni jueces y jueces, si nosotros masificamos esto. Cuidado, porque ahí hay un balance importante. No quiero extenderme tanto, pero hay un artículo de uno de los que trabajó en la ingeniería artificial, dice: dentro de 5 años me quedo sin trabajo. Sí. Porque acá hay que hacer un balance, que es un balance de política, no tecnología. Es decir, bueno, si la vamos a aplicar masivamente, bueno, vamos a suprimir una gran cantidad de empleo dentro del Poder Judicial y fuera del Poder Judicial. Nosotros estamos dentro. Preocupémonos a ver hasta dónde la aplicamos masivamente para que no necesitemos más nada. ¿Hasta dónde? Esta es una decisión de valoración. Pero además es mucho más complejo. Bueno, puede escribir música, de hecho escribe música, puede escribir la música de Beethoven de nuevo y hacer otro Beethoven, sí,
y cómo puede hacer la música de Charly García. Sí, esto ya planteó debates sobre autoría, derechos intelectuales, grandes complejos jurídicos. ¿Puede imitar voces humanas? Sí, puede imitar voces humanas. ¿Puede influir sobre la conducta humana? Sí. Cuidado con esto. ¿Por qué? Porque hay una observación importante que hoy se hace, incluso la hizo el Papa Francisco cuando habló en el G7, que es que, a diferencia de todas las tecnologías tradicionales, esta es diferente. ¿Por qué? Porque las tecnologías tradicionales eran instrumentales. Es decir, nosotros tenemos que distinguir entre mejora e innovación. Nosotros teníamos una máquina de escribir que fue mejorada hasta que era cada vez más rápida y después era eléctrica. Pero cuando nace la computadora, tiramos la máquina de escribir. Es decir, este es un salto de innovación, no de mejora. Ahora estamos nuevamente ante un salto de innovación, que vamos a tirar la computadora y vamos a usar la inteligencia artificial. Y el primer punto, y esta innovación puede hacer que se pierda el control humano sobre la tecnología. Este es el gran debate. Es decir, si la tecnología desde toda la historia de la humanidad, desde la rueda, el cuchillo, la máquina de escribir, la computadora, siempre estuvo bajo control humano. Ahora, el desafío que plantea la inteligencia artificial es que el humano no la controla. ¿Por qué no la controla? Primer punto, nosotros estamos viendo hoy una fuerte tendencia a que se consulte a la inteligencia artificial. Primer paso. Fíjense que nosotros vivimos en una época de desencanto, de debilidad, y antes se iba al cura, después al psicólogo y ahora al chat. Hay muchísima gente que consulta al chat. Cuidado, porque nosotros adoptamos, y esto lo escribió el Papa, no es que lo diga yo, la idea de que la inteligencia artificial nos dé consejos, y esto pasa, no es que es un invento, pasa, y pasa también cuando nosotros tenemos que tomar decisiones. Consultamos la inteligencia artificial a ver qué dice, pero cuidado que no es alguien imparcial. Y además, como siempre ocurre, yo escribí sobre, cuando sale Internet, se hablaba de la libertad de expresión, y yo escribí en el año 2000 un libro sobre esto, diciendo, cuidado que no es la libertad de expresión, hay mercado y control de mercado, y hoy realmente todo el mundo reconoce que hay un control y dominación de mercado. En Internet no es que es una discusión libre de ciudadanos, hay grandes operadores que condicionan lo que pasa en Internet. La inteligencia artificial va a ser igual. Entonces, si nosotros escuchamos eso y decidimos en base a ese consejo, es un problema. Tenemos que seguir yendo a los libros y al pensamiento. ¿Por qué? Acá hay otro problema. La inteligencia artificial, como todas las tecnologías, lo que puede hacer es que dejemos de tener pensamiento crítico. Y esto ya lo vemos en los chicos. Recién hablábamos, ¿no? Es un problema para los que vamos a la universidad y uno dice, bueno, estudian con el celular y digamos, asumen como verdadero e incuestionable lo que está ahí. Entonces, el derecho requiere la crítica, requiere el pensamiento crítico. Entonces, cuidado con esta área de la tecnología, que es recurrir permanentemente a buscar consejos, porque no es imparcial. Segundo problema, la tecnología puede guiar las conductas humanas. La inteligencia artificial ya lo hace. Por ejemplo, en materia electoral, hoy hay una fuerte influencia de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque crean mensajes, crean personajes. Puede guiar las compras, nuestra conducta como consumidores, y sí, ya lo hace, ¿no? Hoy prácticamente nosotros estamos guiados por la inteligencia artificial en nuestras conductas. Puede
Porque cuando uno dice, ¿por qué tanta gente tan distinta de lugares tan alejados del mundo siguen los mismos patrones de conducta de consumo? No es porque yo hablé con el vecino, es porque hay una gran estructura, y en esto la inteligencia artificial es muy poderosa, en que llega hasta nuestra intimidad y nos sugiere qué hacer. Entonces, cuidado, acá hay un gran tema de no solo de pensamiento crítico, sino de libertad. Es decir, podemos tener un grave control social a través de Internet, que incluye también a todos nosotros. Puede crearnos realidades, porque no es solo la inteligencia artificial generativa que conocemos hoy por los debates que hay, sino también la idea que pueden crear avatar, es decir, personajes que tengan vida propia y realidades. Entonces esto es todo un área de la tecnología actual que es bastante complicada para la actividad judicial. ¿Por qué? Porque va a plantear problemas de autoría. Por ejemplo, primera cosa, si en materia penal alguien comete un delito, puede empezar a decir, bueno, pero yo no, yo fui controlado, no hay libre albedrío. ¿Por qué? Bueno, hoy está en cuestión el libre albedrío. Hay personas que dicen, bueno, no, en realidad yo fui influido. Y así vamos. Entonces, tenemos acá otro tema importante, que es la cuestión de la libertad y del libre albedrío en materia del uso de las tecnologías. El lenguaje, este es un tema que plantea mucho Harari, que también es uno de los que ha escrito sobre inteligencia artificial. Si el área del lenguaje es manejado por inteligencia artificial, bueno, tenemos un grave problema, porque casi todo lo que nosotros hacemos es lenguaje. La cooperación humana se basa en el lenguaje. Y si nosotros dependemos del lenguaje que se crea a través de la inteligencia artificial, podemos tener gravísimos problemas. Porque, por ejemplo, un avatar o una persona que imita a un religioso lo hace perfecto. Ustedes pueden haber visto ya personas que no sabemos si son o no, con mensajes religiosos o mensajes fanáticos que pueden crear conflictos sociales, pueden agredir a jueces y juezas, pueden hacer que los jueces y juezas digan barbaridades. Esta es un área muy, muy difícil en la inteligencia artificial. Estamos enfrentando una tecnología que una vez que la creamos se independiza del control humano. Este es el gran debate. Se independiza del control humano. Y entonces llegamos a una situación en la cual vemos una realidad humana que no es humana. Y acá vamos a estos grandes debates. Hace 50 años comenzó el debate sobre la influencia de la acción humana en la naturaleza, que fue la conferencia de Estocolmo. Y de ahí nace todo el ambientalismo, que hoy es algo masivo, incuestionable, ya nadie discute que estamos en el límite del aprovechamiento de la naturaleza. Pero ahora se inició el debate sobre la influencia de la acción humana sobre el humano, sobre el cerebro humano. Porque si nosotros seguimos así, entonces podemos perder el control del lenguaje, de la imagen, y así dejamos de tener una realidad humana. Prácticamente lo que se veía en las películas de ficción. Esto es una realidad, cuando uno ve lo que se está trabajando en el mundo actual, y esto sin control. Por eso se habla de amenaza existencial. Digo, esto no es algo que discutamos en los poderes judiciales, pero sí es importante que conozcamos los debates que hay en el mundo. Se habla de amenaza existencial, de la necesidad de control de lo que se lanza al mercado en materia de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque, bueno, los riesgos son muy grandes y hay mucha preocupación en todos los intelectuales y un gran debate entre la tecnología y la discusión.
Ahora, ¿qué se hace en el derecho sobre esto? El debate que se planteó en el principio del año 2000, que fue el nacimiento de Internet nace en el fin de los 90, fue si esto era algo nuevo, un derecho nuevo. En ese momento, que fue cuando yo escribí el libro y además lo publiqué en Brasil con Claudia Lima Márquez, era la primera preocupación, era si estamos ante un derecho nuevo. Si ustedes se fijan, hay una postura que es esta, que la llamamos ontológica, porque quiere crear algo nuevo. Es un poco lo que pasaba en la antigüedad clásica. El derecho que nosotros conocemos, que viene del derecho romano, del derecho francés, el derecho históricamente conocido se basa sobre el mundo físico, la noción de límite y estado. Es decir, tenemos un derecho que como presupuesto tiene el espacio, que es el territorio, se aplica aquí, el tiempo, se aplica en un tiempo determinado. Bueno, Internet no tiene ninguna de las dos cosas. Puede separar el tiempo y el espacio. Y entonces se decía, bueno, acá hay un nuevo ciudadano, en Net Citizen hay un nuevo derecho, porque cuando estaba el derecho romano se hablaba del derecho del mar, donde no había nada, no había regulaciones. Bueno, Internet es lo mismo. Es el mundo de las libertades donde no hay control. Queremos que la tecnología evolucione. Esta es una idea fuerte, que yo no comparto, pero es una idea fuerte. La otra idea que es importante y que nosotros compartimos es que hay que distinguir el conocimiento técnico de la sabiduría. Yo les decía ayer a los chicos de la universidad, prestemos atención, es que es la primera generación en la historia en la cual una generación enseña a la anterior. Y esto no ocurrió nunca en la historia de la humanidad. Todas las tecnologías nuevas, los más jóvenes se las enseñan a los más antiguos, adultos mayores. Si ustedes se fijan, todos los que están haciendo investigaciones son muy jóvenes, los que están haciendo investigaciones en todas estas áreas. Y bueno, simplemente consultar a un chico cómo maneja el celular o inteligencia o el chat y demás, 10 veces mejor que cualquiera que yo. Entonces, este es un fenómeno, pero eso se refiere al conocimiento técnico. No se refiere a la sabiduría, porque los problemas y los conflictos humanos siempre son similares. Acá estamos hablando del control de la libertad, el pensamiento crítico, la igualdad, los conflictos de poder, el abuso, el aprovechamiento, el asesinato. Todo esto es lo mismo que escribió Shakespeare, Sócrates, el que quieran, en la historia de la humanidad. Entonces, esa sabiduría, esa experiencia, es lo que hay que transmitir sobre el manejo de la tecnología. Entonces hablamos de que hay identidad de principios y diversidad de reglas. Esta es la postura que hoy predomina. Yo trabajé muchos años en UNIDROIT, que se encarga de hacer proyectos de tratados internacionales, y la inteligencia artificial es el tema hoy. Y ahí se usaba este criterio. Insistí mucho en esto. Por ejemplo, hay un proyecto, lo pueden ver en la página de UNIDROIT, sobre bienes digitales, donde se adaptan las reglas, pero los principios son los mismos. En el Código Civil y Comercial van a ver mucha regulación sobre tecnología, pero los principios son los mismos. Entonces, la conclusión es: ¿asistimos a un mundo con alto nivel de desarrollo tecnológico? Sí. ¿Es novedoso? Sí. ¿Hay que aplicarlo? Sí. ¿Trae beneficios? Sí. Pero cuidemos los efectos adversos y no perdamos el control de la tecnología. Y esto es fácil de decir, pero difícil de aplicar, porque la aceleración es tan grande que nos perdemos. Si nosotros tomamos en cuenta nuestra propia vida, la infancia
de cualquiera de nosotros era de un entorno que totalmente diferente al actual. Porque todo lo que conocemos hoy no existía hace 30 años. Es decir, nosotros nos manejamos con el celular que no existía, Internet no existía, Google no existía, Wikipedia no existía, Netflix, todo. Este salto tecnológico en el cual nosotros nos hemos acostumbrado, viene otro salto tecnológico. Bueno, la capacidad de adaptación del ser humano al cambio tecnológico es limitada si nosotros no tenemos en claro los principios. Y yo insisto siempre en esto. La postura es analógica, es decir, aplicamos los mismos principios con diversidad de reglas. Entonces, ¿podemos tener mucha innovación? Sí, pero tengamos en claro los grandes valores que inspiraron el derecho y que siempre fue así. Cuando uno ve la historia, hay un libro importante de un historiador inglés, Niall Ferguson, que habla del nacimiento de la imprenta Gutenberg, que cambió el mundo, tanto como lo va a cambiar la inteligencia artificial o Internet. Y se generaron guerras después del nacimiento porque hizo que el conocimiento de unos pocos sobre la Biblia fuera masivo, y entonces hubo un cisma religioso, guerras religiosas. Pero todos esos conflictos se resolvieron con los principios tradicionales, los que construyó la humanidad sobre la libertad, sobre el respeto, sobre la no discriminación. Bueno, estamos en una situación similar. Entonces, la enseñanza final de todo esto es: mantengamos siempre la cabeza clara sobre los grandes principios que nosotros hemos aprendido en el derecho. Porque hoy, más que nunca, se necesita del derecho. Porque si ustedes ven la desorientación que hay hoy, es tremenda. Y es cuanto más se necesita que todos conozcan el lenguaje de derecho y que nosotros lo hagamos público, lo hagamos conocer, porque la práctica que realizan los poderes judiciales es muy importante para organizar la sociedad. Entonces, avancemos, innovemos, pero con la cabeza clara sobre hacia dónde vamos. Nada más y muchísimas gracias.